Muchas gracias. Muy buenos días. Señor Fiscal General del Estado, señor Presidente de la Audiencia Nacional, señor Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial Antidroga, señor Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, señor Director del Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales, Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos, señor Director Adjunto Operativo del Cuerpo Nacional de Policía, mandos del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil, fiscales presentes en el acto, autores del libro, señoras y señores, creo no haberme dejado a ninguno, ya reiteradamente citados, y puedo decirles, en primer lugar, que lo que tiene hablar el último es que produce una situación un poco embarazosa, que a mí muchas veces me recuerda aquella situación, y permítanme que introduzca una nota de frivolidad en este acto tan serio, aquella situación del último marido de Liz Taylor, de Elizabeth Taylor, cuando decía, o se dice, que decía aquello de sé lo que tengo que hacer, pero no sé cómo sorprenderla. Pues eso me pasa a mí, que sé lo que les tengo que decir, pero a ver cómo digo algo que no resulte ya reiterativo o en cierta medida redundante. Me van a permitir, en ese sentido, que empiece con una metáfora simple para encubrir de alguna manera una afirmación que todos compartimos. El crimen organizado encubre, esconde sus activos. La metáfora: una persona, un empresario que se dedique a la pirotecnia, a fabricar cohetes y petardos con pólvora, pues no parecería lo más sensato que tuviese el taller dentro de su casa, ni tampoco que guardase la caja de caudales junto al almacén de explosivos. Para el pirotécnico, dispersar las sedes, es decir, por un lado el trabajo, por otro lado la vivienda, por otro lado los ahorros, es sin duda una manera de disminuir los riesgos. Pues bien, a los delincuentes, y lo siento por la metáfora, les pasa lo mismo. Utilizan una estrategia similar de dispersión de sedes. Actúan en un lugar, en un país, pero tienen sus viviendas y sus activos, el fruto de sus delitos, en otro lugar bien alejado. La delincuencia organizada sabe que se enfrenta a la acción de la policía, de las fuerzas policiales, allí donde realiza sus operaciones, y por ello pone a resguardo de esas mismas fuerzas de seguridad los beneficios de su actividad ilegal. El crimen organizado coloca sus activos en jurisdicciones en las que, por las razones que sean, resulta fácil esconder su procedencia ilícita. Buscan lugares de difícil acceso para la policía que les persigue, países en los que no exista una fluida cooperación policial con el Estado que les persigue. Precisamente por esta razón es obvio que la manera de luchar eficazmente contra el crimen y en especial contra la delincuencia organizada es la imprescindible cooperación policial y judicial internacional. Es preciso también dirigir de manera inteligente la lucha contra la criminalidad organizada. Para que sea eficaz a medio y a largo plazo, no es suficiente con perseguir al delincuente, sino que hace falta poner los activos criminales al alcance de la justicia. La recuperación de activos, de la que el libro, el proyecto que hoy presentamos, enuncia algunas de sus mejores prácticas en la Unión Europea, es precisamente eso, un conjunto de procedimientos mediante los cuales la policía, las fuerzas de seguridad de un Estado, en colaboración con las de otros Estados, detectan activos en el exterior de una organización criminal para, a continuación, identificarlos, congelarlos, embargarlos y, finalmente, devolverlos al país del que ilícitamente salieron. Hemos escuchado hablar extensamente del proyecto CEART y del libro blanco de mejores prácticas. Permítanme, si me lo permite el señor presidente de la Audiencia Nacional, recordando aquella cita de Montesquieu cuando decía que el poder de juzgar es el más terrible entre los hombres, que haga de juez. Y que haga de juez precisamente sobre esta iniciativa, sobre este proyecto y sobre esta obra con la que ve su fin una larguísima trayectoria de trabajo que se ha descrito extensamente en esta mañana. Y como juez de esa actividad puedo decirles que me siento profundamente orgulloso. Es una actividad, es un proyecto eminentemente práctico, un proyecto en el que ciertamente creo que debemos felicitar con enorme entusiasmo a sus autores, a quienes han sido responsables, a los protagonistas. En una actividad tan eminentemente práctica como es la cooperación internacional para la recuperación de activos, es necesario, por supuesto, un marco teórico, por supuesto. Es necesario un marco jurídico, evidentemente. Pero también resulta del todo punto imprescindible contar con una red de contactos entre profesionales y con un catálogo de buenas prácticas. La reflexión teórica permite analizar la problemática y proponer soluciones, pero necesita apoyarse en la casuística, tan rica en un campo como este, que surge, por supuesto, en el ejercicio profesional de policías, de fiscales, de jueces.
El catálogo de buenas prácticas que recoge el libro, los casos estudiados durante los más de 2 años que ha durado el proyecto CEART, son una guía práctica para el policía, para el fiscal, que inicia un procedimiento de cooperación internacional para identificar o embargar activos de origen delictivo. Por otro lado, las disposiciones jurídicas las ponen en práctica profesionales de la Fiscalía, de la Judicatura, de la Policía, que deben enfrentarse a cuestiones de enorme complejidad técnica, operar en sistemas jurídicos, financieros y fiscales diversos. Por ello resulta tan útil lo que en estos meses ustedes han estado haciendo: tejer una red de contactos con profesionales de distintos países, mantener una estrecha relación con oficiales de enlace de las distintas embajadas, porque sólo así la cooperación será rápida, constructiva y eficaz. En consecuencia, quiero felicitar a los que han impulsado y trabajado en este proyecto, organizado los cursos, los seminarios, las visitas de estudio y la elaboración del libro blanco. Quiero felicitar de manera especial al líder del proyecto, actual director del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, comisario principal José Luis Olivera. Quiero felicitar a la institución desde la cual se lideró el proyecto CEART, en concreto a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, y hago explícito ese reconocimiento en el comisario general de Policía Judicial y en el actual director de la UDEF, comisario principal Manuel Vázquez, también presente en la sala. Les felicito por haber puesto al servicio tanto del Cuerpo Nacional de Policía, como de la Guardia Civil, como del Ministerio Público, como de todos aquellos que participan en esta laboriosa y complejísima tarea de luchar contra el crimen, una herramienta útil. Y hago también, lógicamente, personal esa felicitación en el inspector José Manuel Colodrás, que ha expuesto brillantemente la síntesis del proyecto. Pero, por supuesto, este proyecto no habría sido posible sin la colaboración de la Universidad Rey Juan Carlos, y hago también explícito ese reconocimiento en la persona de su decana, y también el apoyo de la Universidad de Alicante, la activa colaboración de Europol y las oficinas de recuperación de activos, concretamente de Bélgica, Escocia, Hungría y Polonia. Y claro está, no habría sido posible sin la llamada a la cooperación entre Estados miembros que ha realizado la Unión Europea, que es además quien financia la iniciativa. Muy brevemente, me gustaría analizar la finalidad buscada con la recuperación de activos, una finalidad que de manera muy sintética podríamos decir que es doble. Por una parte, una finalidad instrumental, muy práctica. Una de las mejores maneras de luchar contra el delito, contra la criminalidad organizada, es atacando con contundencia e inteligencia sus activos, amparándose de los frutos del delito para ponerlos a disposición de la justicia. El comisario Olivera lo dice muy claramente, espero que no le moleste la cita, pero ¿cómo se lucha contra el crimen organizado? Entre otras cosas, empobreciéndolo. Tradicionalmente, la respuesta judicial y policial ante el delito ha sido de tipo penal. Se busca castigar al delincuente mediante una pena de privación de libertad o mediante una multa. Pero esta estrategia no siempre es efectiva, o al menos no siempre es suficiente contra el crimen organizado, ya que pese a las condenas a sus miembros puede mantener una organización operativa. Por ello, se utiliza una estrategia alternativa dirigida a privar a las organizaciones criminales de sus ganancias, es decir, a empobrecerles. Así pues, la detección y el embargo de activos es un instrumento utilísimo en la lucha contra el crimen organizado. La segunda finalidad es una finalidad, si me permiten, directamente relacionada con una cierta función social. Recuperar los activos ilícitos para darles un uso legal y útil para la sociedad de la que salieron, y algo así decía hace unos momentos el fiscal especial de la Fiscalía Antidroga, es, sin duda, una cierta función social. La justicia cumple así con una función restaurativa o restauradora. No se conforma con castigar, sino que busca restaurar el orden y el bien común rotos por la acción criminal. Y tal vez aquí habría que recordar a Ulpiano en el Digesto, cuando sentaba las bases de lo que es, en definitiva, el derecho, la justicia. Ius sum quique tribuere, dar a cada uno lo suyo. Si una organización criminal, mediante su actividad delictiva, priva a un Estado de recursos que pertenecen a sus ciudadanos, es de esperar que la acción de la justicia contemple, en la medida que sea posible, la restitución de tales efectivos para su uso como bien social. Esta finalidad restaurativa, reparadora, está plenamente justificada y es fácil de comprender en aquellos casos de corrupción en los que se sacan del país de origen cuantiosos bienes o cuando unos activos eluden las obligaciones fiscales en un Estado buscando otros con fiscalidad más opaca. En estos casos, el fin esperado de la acción de la justicia es, además del castigo del delincuente, la recuperación de activos malversados o de obligaciones fiscales defraudadas. Ejemplos podríamos poner muchos. Voy a pasarlos por alto para hacer referencia a cómo esos ejemplos en el ámbito internacional convergen en un momento en una iniciativa internacional contra la corrupción,
como es precisamente la firma en el año 2003 en Nueva York de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. La Convención ha sido ratificada por 130 países, incluido España, que lo hizo en 2006. El mensaje que se quiere transmitir es que no hay lugares seguros para esconder bienes obtenidos ilícitamente. Sobre la base y dentro del marco legal de la Convención contra la Corrupción de 2003, el Banco Mundial y la Oficina contra las Drogas y el Delito de Naciones Unidas lanzaron la iniciativa STAR, Stolen Asset Recovery, recuperación de activos robados. En un estudio de 2007, el Banco Mundial estimaba que los flujos transnacionales de activos procedentes de actividades criminales, corrupción, evasión fiscal, pueden alcanzar entre 1 y 1,6 billones de dólares anuales. El objetivo de la iniciativa STAR es proporcionar asistencia legal y técnica a los países que la necesiten, incluida la solicitud de cooperación jurídica al país en el que se esconden los activos. La filosofía en la que se sustenta la iniciativa STAR es que si se hace saber a los delincuentes que los activos robados serán descubiertos, congelados, confiscados y devueltos al país de origen, se logrará una eficaz herramienta de disuasión. Pero tal y como decíamos al principio, la recuperación de activos es una tarea de cooperación policial y judicial internacional dirigida a la lucha contra la corrupción y también un instrumento eficacísimo en la lucha contra el crimen organizado. Y en este sentido han surgido en las últimas décadas diversas iniciativas de cooperación profesional en la recuperación de activos. La primera a la que quiero hacer referencia es la red CARIN, Camden Asset Recovery Interagency Network, nacida en 2004 en el Hotel Camden de Dublín. Se constituyó entonces una red global de profesionales y expertos que cooperan, poniendo en común conocimientos, métodos y técnicas para una mejor identificación, embargo, incautación y decomiso transfronterizo de bienes procedentes del delito. La red CARIN surgió entre países europeos y es hoy de ámbito mundial. En el ámbito de la Unión Europea, el Consejo, mediante decisión de 6 de diciembre de 2007, insta a los Estados miembros a colaborar para investigar y analizar las pistas financieras de la actividad delictiva y así luchar de forma eficaz contra la delincuencia organizada. Pide la cooperación para hacer el seguimiento de los productos ilegales y otros bienes que puedan ser objeto de decomiso y para facilitar y canalizar dicha cooperación pide a los Estados miembros que designen a 1 o 2 organismos nacionales de recuperación de activos. Se establecen así la red de oficinas de recuperación de activos. En el caso de España, tal y como ya se ha dicho, los organismos nacionales que canalizan las peticiones de recuperación de activos son el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado y la Fiscalía Especial Antidroga, con cuyos titulares actuales he tenido el honor de compartir esta mesa. A través de esta red, en 2012, España recibió 340 peticiones de colaboración, fruto de las cuales se investigó a 912 personas físicas, 237 personas jurídicas. La eficacia de esta red se ha corroborado en 2013, pues en el primer semestre del año se ha duplicado el número de peticiones con respecto al mismo periodo de 2012. Quienes me han precedido en el uso de la palabra han hablado extensamente de los distintos aspectos de la cooperación en materia de recuperación de activos. Quiero tan solo recordar los 2 objetivos perseguidos con la recuperación de activos y con eso sintetizar mi intervención. Por un lado, una función restauradora, devolver los activos ilícitamente obtenidos a su lugar de origen, a su país de origen. Por otro lado, privar al crimen organizado de sus activos, restándole medios para delinquir, desincentivar, en definitiva, la actividad delincuente. Me van a permitir que termine con una referencia literaria, lo cual, en presencia de Eduardo Torres Dulce, da cierto sonrojo por su carácter bien conocido de especialista, pero me permitirán que cite a estos efectos la genial novela Crimen y Castigo de Dostoyevsky, donde el juez e investigador Porfirio Petrovich interroga al protagonista Rodion Raskolnikov, sospechoso de haber asesinado a una anciana. Aquellas largas conversaciones entre Petrovich y Raskolnikov se convierten en la ocasión para agudas reflexiones sobre el crimen y sobre el castigo que la sociedad impone al criminal. Y me quiero fijar en una frase del juez Petrovich cuando sostiene lo siguiente. Yo sostengo, dice, la opinión de que la cárcel tranquiliza al culpable. Pues bien, quizás tenga razón el viejo Petrovich. Hay algo que intranquiliza al culpable, incluso cuando descansa en la tranquilidad de la cárcel, y es que la policía, los fiscales, la justicia, persiguen sus bienes ilícitos, los descubren por bien escondidos que estén en otras jurisdicciones, los embargan y los decomisan. Esa intranquilidad es el mejor antídoto contra el crimen organizado. Y esa es la importantísima tarea a la que todos ustedes se dedican. Muchas gracias.